Buenas tardes, noches, mis amados hermanos. Bendiciones de lo alto. Continuamos hoy con el módulo número 2, creciendo en mi fe. Y hoy corresponde la lección número 6. Tiene que ver con el carácter del cristiano y el fruto del Espíritu Santo. Me voy a permitir leer un texto que está en Gálatas 5, verso 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que el objetivo de esta clase es adquirir, hábitos que nos lleven a tener el carácter de Cristo. Tiene que ver mucho con mi relación con Dios y el carácter como cristiano y el fruto del Espíritu Santo, que es muy importante en mi relación con Dios, en mi relación con los demás y en mi relación conmigo mismo. El carácter, se dice que el carácter es el conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de cada ser humano, distinguiéndolo de los demás. Como líder, como persona, nosotros tenemos que tener formado el carácter de Cristo. O sea, el carácter de cristiano se distingue del no cristiano porque se evidencia el fruto del Espíritu Santo. Es una cosa muy importante, interesante, ya que el carácter de Cristo debe ser formado en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo describe el fruto del Espíritu Santo precisamente en Gálatas 5, versos 22 y 23, el pasaje que hemos leído, donde dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí encontramos este fruto manifestado en 9, características importantes en este fruto del Espíritu Santo. Esto nos indica 3 tipos de relaciones a saber. Los primeros tres ítems que están ahí tienen que ver con mi relación con Dios. Los primeros 3 frutos tienen que ver con mi relación con Dios, manifestado en el amor, en el gozo y la paz. La segunda parte tiene que ver mucho con la relación con los demás, y es a través de la paciencia, la benignidad y la bondad. Y el tercer grupo tiene que ver en la relación conmigo mismo, tocante a mi fe, la mansedumbre y la templanza. Entonces lo ideal es que todo cristiano, y en especial el que es líder, debe preocuparse más por la formación del carácter de Cristo que por el ejercicio mismo de los dones espirituales, y ponerse al servicio de Dios con su ministerio. Su preocupación debe estar centrada en el fruto del Espíritu Santo para el ejercicio eficaz del ministerio que Dios le ha otorgado a cada uno. Y que es importante que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en cada uno de los que seguimos a Cristo. Ahora, dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Y de esta manera nosotros necesitamos hacer la voluntad del Padre. A continuación vamos a desarrollar entonces las características del fruto del Espíritu Santo, expuesta por el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 5. Entonces, en el contexto, Dios viene hablando por medio del apóstol Pablo, recomienda a los que, a los de Galacia, que anden en el Espíritu, que no satisfagan los deseos de la carne, ya que la satisfacción de los deseos de la carne no puede agradar a Dios ni heredar el reino de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede una persona andar o ser guiada por el Espíritu Santo? ¿O cómo puede una persona evidenciar que el Espíritu de Dios está en su vida? Lo primero que tenemos que decir es que sin el Espíritu de Dios es imposible que seamos guiados por Él. O sea, todo creyente que ha sido bautizado, que ha entregado su corazón, debe ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, porque si no tiene el Espíritu Santo de Dios no va a entender nada, las cosas divinas. Entonces, además debe demostrar en la vida el fruto del Espíritu mismo. Vivir en el Espíritu no es tarea humana, es una función divina, pero con disposición humana. La persona debe querer vivir en el Espíritu, esto producirá el fruto en esa persona. El primer ingrediente
de este fruto, son 9 ingredientes, tiene que ver con el amor. Y lo vamos a exponer de 2 maneras. El amor que todo ser humano posee, ese amor, cuando la persona siente o desea expresar los siguientes tipos de amor. Miremos el amor storge, es el amor que debemos o sentimos por nuestros semejantes. El amor filial es el amor que se siente y expresa por los seres queridos, por mamá, por papá, hijos, abuelos, entre otros. Y el amor eros, o sea, el amor conyugal, que se expresa dentro del matrimonio, aunque en la actualidad ha sido deformado, ¿no? Y se expresa también a veces fuera del matrimonio, practicando mucha gente el adulterio, la fornicación y todo tipo de perversión sexual. Aún los homosexuales y bisexuales practican las cosas que no son agradables a Dios. El amor ágape, este tipo de amor no lo posee directamente el ser humano, pero que lo puede poseer. ¿Por qué? Porque es un amor que no procura sus propios fines egoístas, sino el bien del otro. Y ese amor ágape es el amor precioso de Dios. Es un amor incondicional que se da sin esperar nada a cambio. Es decir, se ama aunque no sea amado. Es un amor sacrificial que da lo mejor para el bienestar del otro. Es el amor de Dios. Este es el amor que Dios demostró por el mundo al enviar a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados. Y esta clase de amor solo es posible en Dios. El apóstol Pablo le dijo a los romanos: y la esperanza no se avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Pues como el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros, el amor de Dios se ha derramado en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, y así de esa manera nosotros podemos dar de lo que Dios nos ha dado, especialmente de ese amor. Entonces, en la página 68 de su material, escriba otro versículo que exprese esa clase de amor. Usted lo va a buscar, lo va a investigar y lo va a colocar ahí. ¿Cómo puede observarse el amor de Dios? Puede estar en el corazón del hombre cuando tiene a Cristo. Al recibir a Cristo, el creyente recibe el Espíritu Santo, y al recibir el Espíritu Santo recibe el amor de Dios en su corazón. El ser humano por naturaleza adolece del amor ágape. Por ende, el poder amar con ese amor ágape o amor de Dios solo es posible para aquellas personas que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí en la misma página debe escribir lo que Jesús enseñó sobre el amor en Marcos 12, 30 al 31. Y lo que dice 1 Corintios 13, 4 al 8. Entonces, el amor debe ser una de las características sobresalientes de la vida de cristiano y especialmente del líder. Anote eso en su página como tarea. Ahora, el otro ingrediente es el gozo. El gozo lo podemos definir como la alegría permanente que posee el individuo que cree en Cristo. No es simplemente una emoción, es una calidad de vida basada en la eterna segura relación del Hijo de Dios con el Padre Celestial. De acuerdo al anterior, podemos observar que si bien el gozo está disponible para todos, solo algunos lo pueden experimentar, como lo son los hijos de Dios, quienes tienen una buena relación con Él. O sea, ese gozo, independientemente de cualquiera que sea la situación que estemos atravesando o viviendo, siempre ese gozo va a estar allí permanentemente en el corazón del creyente. El gozo es una manifestación interna producida por la presencia misma de Dios en el creyente, sin tener en cuenta las circunstancias, sin tener en cuenta las dificultades que pueden venir a la vida de una persona. Por eso el apóstol Pablo es uno de los grandes ejemplos de manifestación del gozo aún en situaciones adversas. Cuando él estuvo encarcelado en Filipos, él dice que a medianoche oraba y cantaba al Señor. Escribe que allí una experiencia inolvidable. Siempre estaba gozoso. Y cuando él escribe a la carta de los filipenses, él le dice, aunque estaba en la cárcel, le reitera en varias oportunidades: está siempre gozosos, regocijados en el Señor siempre. Asimismo, gozaos y regocijaos vosotros conmigo. Dice Primera de Tesalonicenses 5:16 y Filipenses 4:4. O sea, el gozo
se da siempre aunque estemos en adversidad. En la página 70 usted va a leer Hechos 9, 41 al 42 y va a escribir lo que aprende del gozo del Señor en nuestras vidas. Lo mismo va a hacer con Nehemías 8:10 y Habacuc 3:17 al 18. Entonces podemos notar que el gozo no solo se expresa en el sufrimiento o en la adversidad, sino también cuando servimos al Señor. Vemos en sus obras maravillosas, en la vida del cristiano, en su hogar, en su trabajo, en la administración que se haga en la obra de Dios. Entonces dice la palabra en Lucas 10:17 que volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y digo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aquí doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero os regocijáis, pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritas en los cielos. Entonces, es aquella tranquilidad de conciencia, de espíritu y de corazón que Dios confiere al creyente a darle seguridad del perdón. Para eso es bueno leer Romanos 5:1 y Romanos 15:13. Ahora, hablemos de paz. Ese es otro de los ingredientes del fruto. Jesús enseñó que la paz se puede disfrutar en medio de la adversidad. Juan 16:33 lo dijo, que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiáramos en Él, porque Él nos daría la victoria. También encontramos la promesa del Señor Jesús a sus discípulos cuando les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Esto está en Juan 14:27. El apóstol Pablo, escribiendo también a los filipenses, dijo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso está en Filipenses 4:7. Es claro entonces que, de acuerdo con la Biblia, la paz de Dios está disponible para todo aquel que lo tiene en cuenta a Él. Así lo consignó o se consigna en Isaías 26:3 cuando dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. O sea, no debemos turbarnos ni en la adversidad ni en la dificultad. Sabemos que Dios va a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevere. Entonces escriba en su cuaderno también sobre algún tiempo específico cuando usted ha experimentado esa paz. Anótelo ahí, su experiencia. Si no ha podido escribir algo, pídale a Dios que le dé paz todos los días. No olvide dar testimonio de la respuesta de Dios a eso. Tenemos otro ingrediente que es la paciencia. Está definido la paciencia como la sujeción ejercida por Dios o dada por Él frente a la oposición a la opresión. No es pasividad, permite enfrentar el mal, consiste en esperar persistentemente y mantener la fidelidad. A veces nosotros somos impacientes, no esperamos, sino que queremos hacer las cosas ya, cuando hay cosas que a veces se necesita tener tiempo, esperar un poco. Entonces la impaciencia lleva a cometer errores. La paciencia es la capacidad de soportar las pruebas sin rebelarse, manteniendo la tranquilidad y la confianza en la fe y el deber. Para eso debe leer Lucas 8:15, Romanos 5:3 al 2 y segunda de Pedro 1:6. La pregunta que surge es: ¿cómo obtener paciencia? Imagínense. ¿Usted ha visto alguna persona impaciente? Es probable, ¿no? La paciencia se obtiene recibiendo a Jesucristo como Salvador personal, porque solo a través de Él es posible recibir el Espíritu Santo. El apóstol Santiago nos deja ver en su carta que la paciencia también es el resultado de soportar las pruebas. Por eso dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Eso está en Santiago capítulo 1, los versos 3 y 4. El escritor a los hebreos nos dice también que debemos ser solícitos y no perezosos para obtener las promesas de Dios, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe
y la paciencia heredan las promesas. Está en Hebreos capítulo 6, versículo 12. Así que en la vida el cristiano pasa por diferentes dificultades y muchas veces no se ve el resultado inmediatamente. Al igual que el agricultor, necesita ¿qué? Paciencia para esperar el fruto de la cosecha. El agricultor siembra algo hoy y lo va a esperar que mañana le dé resultado, ¿no? Tiene que esperar el tiempo, que la semilla germine, que le llueva, que crezca y así pasa 1, 2, 3 o más meses cuando viene a ver el resultado de aquella siembra. Entonces la palabra dice en Hebreos 12:1, por tanto nosotros también teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera no se puede correr de cualquier manera ni alocadamente. Hay que saberla correr y con mucha paciencia, porque vamos a tener obstáculos, impedimentos, gente que va a estar en contra nuestra, gente que nos va a odiar, en fin. Hay que tener mucha paciencia para aquellos que tal vez se pueden levantar contra uno. Entonces la paciencia es importante en todos estos aspectos de la vida del cristiano. Ahí en su material, en la página 73, según Efesios 4, 1 al 2, cómo debemos enfrentar las situaciones difíciles. Ahí le va a explicar, usted va a explicar y el mismo texto lo va a ayudar de cómo enfrentar esas situaciones difíciles. Otro ingrediente del fruto es la benignidad. Al hablar de benignidad podemos comprenderla desde 3 puntos de vista. A ver, benignidad es amabilidad. La amabilidad se expresa cuando la persona es afectuosa, cariñosa, cortés y servicial en su trato con los demás. Existen malas relaciones por la carencia de amabilidad, como hogares destruidos, personas expulsadas de empleo o que renuncian a ellos, enemistades entre hermanos, entre otros. La benignidad es benevolencia, o sea, una persona benévola con otra cuando sabe que está o que ésta debe ser juzgada por un comportamiento incorrecto, no obstante lo trata con misericordia. Dios ha sido benévolo para con nosotros, no nos ha tratado conforme merece nuestro comportamiento, ni conforme merecen nuestros pecados cometidos. La benignidad es también ternura. Una persona es tierna por su trato cariñoso para con otro, afectuoso, suave y delicado, no solo para con las personas más cercanas, sino para con todos sus semejantes. Entonces son muchos los hogares destruidos por falta de ternura, por falta de delicadeza. Dios ha sido bueno y tierno para con nosotros y desea el mismo trato entre nosotros. El rey David en su cántico de alabanza dijo: y tu benignidad me ha engrandecido. El rey consideraba a Dios benigno y por lo tanto es fuente de toda benignidad. Solo Dios puede hacernos benignos y lo hace por medio de su Hijo Jesucristo y por el Espíritu Santo. En la página 75 de su material escriba: usted puede mostrar benignidad a las personas en su hogar, en el trabajo, en el estudio, en su vecindario. Entonces escriba ahí lo que usted crea conveniente para cumplir con este propósito. El otro ingrediente tiene que ver con la bondad. La bondad se caracteriza por el deseo de hacer el bien. Sugiere el sentido del carácter ideal, pero con justicia, suavizada por el amor. Esto se manifiesta por una rectitud que aborrece el mal, cuando la persona ha tenido una experiencia con Jesucristo. Es una palabra que combina el ser bueno y el hacer lo bueno. Virtud dispuesta para la acción, disposición abundante tanto para desear como para hacer lo que es bueno. En Mateo 12:35, usted puede mirar ese pasaje y leerlo. Pero Dios nos ha llamado a ser luz del mundo, según Mateo 5:14 al 16, manifestando lo que es bueno, glorificando a Dios con ello delante de las personas. La persona que sigue a Jesucristo debe cultivar una vida de bondad, ayudados por el Espíritu Santo, siendo bondadosos, amables y justos, para que las personas glorifiquen a Dios por medio de ello. Puede leer Mateo 5:16. Ahora, ¿cómo puede ser bondadoso usted hoy? Escriba allí en el espacio, en la página 76, hay unos renglones para que usted lo anote. ¿Cómo puede ser bondadoso hoy? ¿O cómo yo puedo ser bondadoso hoy? El otro ingrediente
del fruto del Espíritu es la fe. Como ya hemos visto anteriormente, el líder cristiano y cada hijo de Dios se caracteriza por ser una persona de fe, una fe en Dios y en su palabra, lo que genera resultados, ¿no? Todo cristiano tiene una medida de fe dada por Dios, la cual debe ser ejercida para que crezca y lleve mucho fruto. Lea Romanos 12:6. Existen varias clases de fe. Hay una fe para la salvación, según Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe como don del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:9. Fe por el mismo Espíritu. Esto tiene relación con hechos sobrenaturales realizados por medio del Espíritu Santo en la persona que tiene el don de fe. La fe como fruto del Espíritu. El texto de Gálatas que venimos tratando se refiere al fruto del Espíritu Santo, que significa fidelidad y confiabilidad. Dios espera que nosotros seamos fieles a Él y también a los demás, claro está. Que inspiremos confianza, que seamos dignos de crédito o de fiar, tanto en lo que declaramos como en lo que prometemos. El máximo ejemplo de fidelidad lo encontramos en Dios. Él es fiel para con su pueblo y su creación. Por eso Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces aquí también el apóstol Pablo reafirma cuando escribe a Timoteo diciéndole: si fuéramos infieles, él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo. Según Timoteo 2:13. Como puede verse, Dios es por naturaleza confiable, cumple lo que promete. Él prometió a Abraham y le cumplió, le prometió a Isaac y le cumplió, le prometió a Jacob y le cumplió. Esto quiere decir que para que una persona sea fiel debe tener un contacto con Dios. Por ejemplo, los primeros años de la vida de Moisés fueron difíciles cuando se encontraba en Egipto por desconfianza y fue rechazado por sus hermanos, fue sentenciado a muerte por Faraón. Pero luego del trato y posterior encuentro con Dios, se convirtió, dice la Biblia, en un hombre manso, ¿no? Convirtió en un hombre fiel, así lo afirma Números 12:7. Dice: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda su casa. Entonces, como hijos de Dios, debemos ser hombres o mujeres de fe, confiando en Dios y en sus promesas, para que lleguen a ser una realidad en la vida de los que aman a Dios. Ahí en la página 78, entonces escriba 2 promesas de Dios para su vida y decida confiar en Dios para su cumplimiento. O sea, usted lo va a escribir, escriba ahí esas 2 promesas para su vida. Tal vez usted dice: esta es una promesa que leí en alguna parte y es para mí, la tomé, y si se cumplió, si se está cumpliendo. Otro ingrediente del fruto del Espíritu Santo es la mansedumbre. Este término se usa en el Nuevo Testamento en 2 sentidos relacionados: sumisión a la voluntad divina y consideración hacia los hombres. Se basa en la humildad y denota una actitud para con otros que es consecuencia de negarse a sí mismo. La mansedumbre también manifiesta consideración hacia otros, pero no en sentido de debilidad, sino en el poder y fuerza controlada por el Espíritu, ¿no? La persona que posee esta cualidad puede perdonar a los que le injurian, corrige las faltas y gobierna bien su propio espíritu. Como hemos observado, el vivir en el Espíritu es tarea del Espíritu Santo. Solo Él puede enseñarnos a vivir vidas que agraden a Dios y ser usadas por Él. Un ejemplo de ello fue Moisés. Dios mismo da testimonio de esta característica en la vida de este siervo. Dice: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Dice Números capítulo 12, versículo 3. Jesús mismo destacó la bienaventuranza de esta característica del Espíritu al decir: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Eso está en Mateo 5:5. El Señor Jesús se puso como ejemplo e invitó a sus discípulos para que aprendieran de Él, cuando dijo: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma,
Así lo afirma Mateo 11, versículo 29. Y el ser manso trae los siguientes beneficios. Dios se preocupa por dirigir los pasos para orientar a la persona que es mansa, porque es una persona que se deja guiar por Dios, encaminar a los humildes por el juicio y enseñar a los mansos su carrera. Dios promete herencia y trae reposo y sosiego, lo reseñan las Escrituras en el Salmo 37:11. Allí en la página 80 también tienen una pregunta, la cual deben responder y colocar en el espacio. ¿Cuál es la promesa que Jesús nos dio en Mateo 5:5? Ahí usted, después de haber leído ese texto en su Biblia, va a anotar la promesa que encuentra allí. Entonces es importante esto de el poder también ser uno manso. Otro ingrediente es la templanza. La templanza tiene que ver con el dominio propio. Sostenerse con la mano firme. Traduce una palabra griega usada para denotar autocontrol o continencia. En el texto de Gálatas se relaciona particularmente con el refrenar los impulsos de la carne, aunque la falta de restricción en cualquier conducta puede estar a la vista. Leas entonces 1 de Corintios, capítulo 7, verso 9 y capítulo 9, versículo 25. La templanza muestra dos aspectos importantes. La victoria sobre el pecado como consecuencia de llevar una vida nueva en el Espíritu. Por otro lado, se debe a que la persona ha muerto a la carne a fin de no servir al pecado. Pablo dijo en Gálatas 2:20 lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se refiere a la capacidad que el Espíritu Santo da al creyente para abstenerse voluntariamente de hacer cualquier cosa que pueda impedirle cumplir la tarea que Dios le ha encomendado. Asimismo, lo capacita para no cometer pecados deliberadamente que puedan interferir en su relación con el Señor. Veamos entonces la experiencia de algunas personas que demostraron no tener dominio propio o templanza. O sea, hay gente que puede salir, uno dice, como de la ropa, a veces uno dice esto, ¿no? Eva pecó por falta de dominio propio, según Génesis 3:6. Sus ojos, su mente y su voluntad se desviaron. David pecó por falta de dominio propio, según 2 Samuel 11, versículo 2 al 17. Sus ojos, su sexo y su voluntad. Judas pecó por falta de dominio propio, en el amor al dinero, ¿verdad? Dio rienda suelta a la codicia, vendió por 30 piezas de plata a su señor, según Mateo 26, 14 al 16. Sus emociones, ya que asimismo se causó la muerte por remordimiento de conciencia, según Mateo 27, 3 al 5. Ahora, la tarea suya es leer Génesis 39, del 1 al 12. Ahí está la historia de José. Escriba cómo fue el dominio propio que tuvo José. Escríbalo. Para eso hay que leer entonces y meditar mucho en Génesis 39 del 1 al 12. Ahí está la historia. Escriba cómo fue el dominio que tuvo José, dominio propio. En Daniel 1:8 también encontramos otra clave. Ahí nos da la clave para tener dominio propio. ¿Cuál es? Búsquela en el texto de Daniel 1:8 y lo anota en la página 82 en su libro. ¿Cuál es el consejo de Pablo a Timoteo? Para ello debe leer usted entonces 2 de Timoteo capítulo 6, capítulo 1, versículos 6 al 8. Ahora, la solución a la falta de templanza, dominio propio, está en vivir en el poder del Espíritu Santo. Vivir en el Espíritu no es tarea humana, es función divina. Pero con disposición humana, la persona debe querer vivir en el Espíritu y Él producirá el fruto en él. Entonces, vamos ahí concluyendo. ¿Cuáles son esos 9 ingredientes? Son muy importantes para que se desarrollen en cada uno de ustedes. Cada día tenemos que examinarnos a ver si ese fruto se está manifestando en nosotros, qué está pasando, si estamos fallando. Entonces, luego del nuevo nacimiento y el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, existe la necesidad de vivir una vida que agrade a Dios.
y que nos permita relacionarnos mejor con Él y también con los demás, con las demás personas que nos rodean. Es imprescindible el fruto del Espíritu Santo, que no es otra cosa distinta que evidenciar en la vida de cada cristiano el carácter de Cristo. Que los demás puedan ver en nosotros una vida semejante a la del Señor, ¿sí? Por eso el testimonio es importante. Preocupémonos todo el tiempo que además de ser buenos servidores, vivamos vidas ajustadas al querer divino y de acorde con la manifestación y guía del Espíritu en nosotros. Así que hay que disponerse en las manos del Señor para que Él nos ayude en todo esto de poder crecer en el fruto del Espíritu Santo, de poder desarrollarlo. Cuando usted vea que hay algo que no está bien, examine a ver si el fruto del Espíritu Santo se está manifestando o no. Y si no se está manifestando, entonces hay que hacer un acto y pensar cómo es que yo debo hacer para que pueda el fruto del Espíritu Santo crezca y se desarrolle en mi vida y así el carácter de Cristo sea formado en mí. Entonces, cuán importante es esta lección. Examine todo ese texto de Gálatas 5, porque ahí va a encontrar todos los ingredientes del Espíritu Santo, todos los ingredientes del fruto del Espíritu Santo. Y por eso es importante tener el libro, para que usted también pueda leer algunas cosas que están ahí escritas y en base a los textos que se les dan, poder investigar más a fondo sobre esta clase. Así que bendiciones y que aprovechen bien el tiempo y que cada día vayan creciendo y aprendiendo. Dios les bendiga.